expresión sin mordaza. La verdad es nuestra gran bandera y por eso respetamos la palabra. Sintoniza PLP, libertad de expresión. Sintoniza PLP, la voz del periodismo. Escucha PLP, sin censuras ni presión. Déjanos expresar tu voz. Detrás de las montañas. Una mirada al mundo desde La Paz, Bolivia. Conduce Lupe Cajías para la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz, cada lunes de 16 a 17 horas. El resumen de las principales noticias internacionales de la semana. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de su programa Detrás de las Montañas, que se transmite todos los lunes acá en la radio online de la Asociación de Periodistas de La Paz. En esta ocasión nos vamos a concentrar en la revisión del panorama mundial y regional de este año, el año de la rata, a través de la mirada de un especialista, el analista y consultor político José Rafael Vilar, a quien ya lo tenemos vía teléfono. Él se encuentra en estos momentos en Santa Cruz de la Sierra y quisiera darte la bienvenida, José Rafael, a través de esta emisora. Te escuchan más de 40,000 seguidores que tenemos en la radio online de la Asociación de Periodistas de La Paz. Y quisiera empezar pidiéndote que nos hagas un recorrido por la situación mundial. ¿Cómo ves el panorama? Hemos leído varios de tus artículos. ¿Qué expectativas hay para este 2020 a nivel mundial, tanto en lo político, económico como social? Bienvenido. Muchas gracias, mi estimada Lupe, y a través de ti a toda la audiencia. Mira, voy a hacer un resumen muy rápido mundial. Me voy a centrar en Latinoamérica y ahí podemos seguir después hablando. En el caso mundial encontramos que tenemos un comienzo de año con un complicado Brexit para los europeos, que todavía no han definido todos los elementos y que para algunos posiblemente signifique una situación muy complicada. Tenemos una China con un problema muy grave del coronavirus, que no solo es un problema que afecte a la salud, ya hay casi 2,000 muertos, sino que además es un problema que va a afectar a toda la economía mundial. Si quieres volvemos sobre eso dentro de un rato. Tenemos las tensiones entre Estados Unidos y China, precisamente por el tema económico, que aunque han ido paliándose en cierta medida, posiblemente el tema del coronavirus vuelva a entrar a complicar las cosas. Y después tenemos el problema de siempre latente y sufriente del Oriente Medio. Tenemos el caso de Siria, que es una situación, en este caso, lamentablemente, la visión democratizadora que se dio durante las primaveras árabes, que terminaron en su inmensa mayoría convertidas en otoños, pues nos sigue doliendo todo. El tema de Irak, el tema de la teocracia iraní, y nos queda por otro lado Rusia dando vueltas. Rusia, una democracia que cada vez más parece un imperio, pero con una economía muy débil todavía y para mucho rato
seguirá. Saltando a este lado del charco, tenemos conflictos como lo del Salvador, en el cual un presidente con una alta popularidad, como es Nayib Bukele, se ha enfrentado a su Congreso, que es un Congreso contrario básicamente a él. Recordemos que él entró, candidateó para la presidencia con un partido que había sido un desgaje de uno de los dos partidos que firmó la paz en El Salvador, los acuerdos de Chapultepec, el partido Arena. Él se presentó con Gana, cuyo líder, el expresidente Saca, acaban de darle, creo que son 25 años por corrupción. Y mucho, a pesar de su popularidad, mucho recuerda esta presión con militares dentro del Congreso, la época peor de las dictaduras latinoamericanas. Esperemos que se solucione. Tanto la OEA como Naciones Unidas está haciendo un esfuerzo por paliar esa crisis institucional. En México, lamentablemente también, por lo menos para la visión que puedo dar, el gobierno populista de López Obrador se ha quedado mucho en discursos, algunos de ellos me parece que ridículos, como el famoso sorteo del avión presidencial para que nadie gane el sorteo. Y cada vez se ha convertido más en una extensión de las guardias fronterizas de Estados Unidos. Si saltamos a Venezuela, pues Venezuela nos duele a todos. Cada vez se demora más la liberalización, la democratización del país, a diferencia de nosotros en Bolivia, que logramos una unidad del pueblo y también con una participación positiva de las Fuerzas Armadas y de todos los institutos armados. En Venezuela la unidad a veces flaquea. Ya hemos visto el caso de Palma y los demás diputados, entre comillas, de oposición, que por los maletines verdes se volcaron precisamente contra sus propios partidos y la Asamblea Nacional. Disculpa, antes de seguir con Venezuela, que es uno de los temas que tú mejor conoces, dentro de este panorama mundial, también podríamos nombrar la situación en Alemania, esta elección en Turingia que ha desequilibrado las posibilidades de una sucesión más tranquila a Angela Merkel, por lo menos dentro de su partido. ¿Cómo ves esta situación en Alemania y también en Francia, donde también el presidente Macron enfrenta problemas, y en España? Entonces, esto seguramente también repercutirá en nuestro continente y en el equilibrio mundial. Perfecto. El caso de Alemania es un caso complicado. Después de dos periodos, o dos cancilleres, mejor dicho, Merkel y su predecesor, que han llenado 20 años de una etapa de cambio importante, la unificación alemana, el repotencionamiento del país, la conversión de Alemania en motor económico de la región, llega un momento en que empieza un desgaste de la figura de Merkel, desgaste interno de la figura de Merkel. Ella asume precisamente ese desgaste y mantienen una sucesora, es decir, elige el partido una sucesora, pero llega el momento actual en el cual la sucesora se ha retirado y en Turingia, a pesar de todas las advertencias de que no iba a suceder en ninguno de los länder, el candidato
mayoría de votación, que era del partido de Merkel, se alía para lograr el gobierno, no tenía la mayoría requerida, se alía con Alternativa por Alemania, que es la versión más moderna de lo que en los años 70, 80 fue el Partido Nacional, partido extremadamente conservador. Esto es parte de lo mismo que está pasando en muchos países en Europa. Recordemos que en el caso de Austria, precisamente la extrema derecha austriaca fue la que le permitió los votos al actual canciller para llegar al gobierno. Recordemos que en Italia sucedió algo parecido. Tuvimos a Salvini despotricando contra toda Europa. Y bueno, al final es en Gran Bretaña también pasó. Los franceses tuvieron con el Frente Nacional una etapa similar. Hay un problema que yo me gustaría comentarte, quizás muy corto, pero dejarlo planteado, y es que todos estos años las democracias europeas, que al final son sólidas, profundas, en lo social y en lo económico, el famoso estado de bienestar a veces se ha perdido dentro de tendencias que van desde, en el caso del populismo, ya sabemos que hay populismo de izquierda, de derecha, de centro, de norte y de sur, y en otros en casos más demagógicos todavía. Y el estado de bienestar se basa precisamente en lo que el Estado logra recaudar para poder hacer una redistribución. Es decir, si no hay redistribución, nunca va a haber en ningún momento posibilidad de mantener el estado de desarrollo. Eso está haciendo crisis en muchos países de Europa. En el caso de Francia, como bien mencionaba, con los famosos chalecos amarillos. En el caso de España, sinceramente, ha llevado al gobierno a un team, no voy a hablar de un partido, porque para mí el Partido Socialista tuvo un gran respeto de mi parte por toda su participación en la transición democrática, pero ha llevado a un equipo demagógico que ha buscado por todos los medios mantenerse en el poder, sea como sea. Ha alimentado el tema de los nacionalismos, ha aplicado medidas demagógicas como inflar la burocracia, a pesar de que los números no daban. Desesperadamente han estado pidiendo a Bruselas que le permita aumentar el déficit, y siendo la tercera economía de Europa, tienen el déficit de más del 105%. Entonces estamos complicados la situación en España. Y ahora terminó de ponerle el cherry con el tema de Venezuela. Quizás pensando, no solo por la afinidad ideológica, que en este caso viene a Pedro Sánchez a través de Rodríguez Zapatero, porque no todos los socialistas son cercanos al gobierno de Maduro, a la dictadura de Maduro, pero además pensando posiblemente de que podría sacar beneficio para empresas españolas con esta situación de crisis en Venezuela. Lamentablemente va por los caminos contrarios. Y ese panorama tan crítico en Europa, que no lo veíamos desde el 2008, se va a ver afectado por lo que tú nombrabas, la situación del coronavirus en China, que obviamente hace temblar también las cifras de la economía mundial. Ya empiezan a sentirse algunas repercusiones. Por ejemplo, en España han tenido que suspenderse reconocidos encuentros de las principales empresas telefónicas. También se teme incluso que
afecte a los Juegos Olímpicos de Tokio. Varios aviones han tenido que, vuelos, mejor dicho, han tenido que ser suspendidos, muchas citas de negocios. ¿Y esto va a influir también en Europa o crees que va a ser algo pasajero? No, al contrario, un poco lo adelanté, pero ahora vamos a, como bien estás diciendo, vamos a profundizarlo un poquito más. Al final, China durante muchos años, después de Deng Xiaoping y de la apertura que tuvo tras la muerte de Mao, se convirtió en la maquila de Estados Unidos y de Europa. Y según iba creciendo la economía, también se convirtió, tanto para Europa como para Estados Unidos, y en el caso de nosotros, por las materias primas, en el gran comprador. La situación de China en este momento de crisis, del coronavirus, significa una reducción de su capacidad adquisitiva y de su crecimiento, producto también de una reducción de su crecimiento. Ya se está empezando a sentir en el caso de importaciones de materias primas de algunos de nuestros países. Hasta ahora Bolivia, la única exportación importante es la reciente que empezó la carne, no sé cómo seguirá, pero en los países que le exportan minerales, en este caso Brasil, o que le exportan soya, como el caso de Argentina y el mismo Brasil, ya se están reduciendo las importaciones. No olvidemos que China es el principal inversor en gran parte de América Latina, desplazando incluso al mismo Estados Unidos. Eso, al haber una contracción en China, repercutirá en todas nuestras economías, tocando Latinoamérica. En el caso de China con Estados Unidos y de China con Europa, en el caso con Europa, pues por supuesto las compras que fuera a hacer en Europa se reducirán en la medida de que se siga contrayendo la economía de China, lo cual afectará ya de por sí bajo crecimiento que tiene la economía europea, tanto la de la Unión Europea como la de los países externos a la Unión. Y en el caso de Estados Unidos, los acuerdos que debían ser ya empezar a funcionar y que fueron para muchos un alivio en la guerra comercial que tenían, pues precisamente las medidas, muchas tienen que ver con compras, y si no hay compras, pues la situación volverá a un estado bastante malo. El año de la rata no nos trae buenas noticias. Y ahora pasemos aquí al continente. Elecciones en Estados Unidos, ¿cuál es tu visión? Bueno, Estados Unidos hay excepciones, por supuesto, y todo no puede ser blanco y negro. Yo me recuerdo cuando se presentó Trump, que la gran discusión que se decía sobre lo mal que estaba el Partido Republicano era porque había como 18 precandidatos. Al contrario en el caso demócrata, que se fue reduciendo y terminó 2 nada más, que era la Clinton y Sanders. Ahora se da lo contrario. En el caso demócrata hay una veintena de candidatos, de precandidatos, y en el caso republicano el que refulge es Trump. Y se da también una situación muy curiosa. Los demócratas van en un arco que va desde centro hasta extrema izquierda. Hay algunos diputados que son de la última jornada que entraron en el Congreso, bastante radicales, anticapitalistas. Incluso Sanders se proclama socialista.
Y por el otro lado, en el caso de Trump, es un conservador nato, sin ser un liberal, que no lo es en economía. Y paradójicamente, los trabajadores, el voto trabajador está más dirigido hacia Trump por el empleo pleno, por las medidas económicas, incluida también lo de la migración. Y el voto demócrata se está concentrando más en clase media y juventud. Entonces el panorama en este momento, yo no veo muchas posibilidades a los demócratas. No hay un triunfador claro ni en Iowa ni en New Hampshire. Es decir, en una ganó Sanders y en otra ganó un alcalde, un hombre de centro, pero las grandes figuras han pasado desapercibidas. Yo estoy hablando en el caso de el ex vicepresidente Biden, y estoy hablando también como de Bloomberg, que al final es una de las figuras con más experiencia también en el caso de la política de Estados Unidos. Complicado, esperemos que avance un poco más, aunque lo tenemos a la vuelta de la esquina en noviembre. Algo hemos hablado de México, vámonos al extremo sur, Argentina, otro país que aparece mucho en tus análisis que publicas en El Deber y en La Razón. ¿Qué le espera a la Argentina y qué podrá repercutir aquello en nuestro país? A ver, Alberto Fernández, tengo que reconocer que ha seguido una política mucho menos aventurera que la del periodo kirchnerista, lo cual no quiere decir que sea la maravilla, tampoco. Es decir, al final él es peronista, y el peronismo es un populismo que ha ido desde la extrema derecha de López Rega hasta la extrema izquierda de los Montoneros. Pero por lo menos ha sido más cauto. Eso no quita de que la situación económica en Argentina esté mal. Yo ahora estuve en Buenos Aires. Vive todavía un intento de mantenerse la presencia de la clase media, que siempre fue muy importante en Argentina, que fue el soporte principal de Macri, pero lamentablemente todos los errores que ya sabemos y pusilanimidades de Macri, muy parecidos a los de Obama en su momento, y tienen una coyunda inmensa sobre ellos, y es el tema del famosa deuda con el Fondo Monetario Internacional, que por si acaso, aclaro, no es la única deuda que tiene Argentina, y que no puede hacer ahora como hizo en su momento primero Néstor y después Cristina, de salirse de todo el circuito financiero internacional. Por supuesto, ya no tiene una Venezuela que le compre toda su deuda, como hizo Chávez en aquella época de Antonini viajando con los maletines de dólares y Argentina quedándose con la deuda, Venezuela quedándose con la deuda argentina. Pero además tiene las diferencias entre el Estado, la nación, como se menciona en Argentina, que está tratando de llevar una política económica más contemporizadora, y por el otro lado la provincia de Buenos Aires, que la maneja Kicillof, que está buscando desligarse de eso e ir por métodos más heterodoxos. Recordemos que Kicillof fue el que hizo el desastre de yacimientos petrolíferos fiscales, y después también lo continuó en la economía del periodo final de la Kirchner. Argentina tiene, como decía, la coyunda del tema del Fondo Monetario y las demás deudas que tiene. La de por sí el Fondo Monetario es toda la economía, es decir,
como si fuera toda la economía argentina en deuda, y eso le convierte en que tiene que contemporizar políticamente con los principales aportantes al Fondo Monetario. Al final, más del 50% del Fondo Monetario es aporte de Estados Unidos. Cualquier medida del Fondo Monetario, son mis perros que vieron pasar un pájaro por el jardín. Cualquier medida del Fondo Monetario tiene que ser aprobado por Estados Unidos. Eso le da un cierto condicionamiento a las relaciones. La ha tratado de manejar Alberto Fernández, con más tranquilidad. Pero se notan las tensiones, el mismo caso de Evo Morales. Evo Morales es apoyado por los sectores más radicales del kirchnerismo, y por el contrario, los sectores más cercanos a Alberto Fernández han tratado de bajar la situación, incluso lo han criticado públicamente. Chile también está en problemas. ¿Qué le espera a Chile este 2020? A ver, en el caso de Chile... ¿Habrá constituyente? Yo creo que sí. Y en primer lugar, Chile es una tarea que nunca se hizo. Chile apostó por la macroeconomía, algo que venía apostándose desde el periodo anterior. Bueno, Chile es el único país que por indicadores macroeconómicos está al borde del primer mundo, pero con los problemas que han salido, como ponía en mi artículo, está entre el primero y el cuarto. Tiene una macroeconomía muy sólida. Aparentemente era un país muy estable democráticamente, pero han salido, igual que en Francia. En Francia fueron los chalecos amarillos, aquí, por el tema de reformas de pensiones. En el caso de Chile, uno podría decir cómo el aumento de 4 centavos de dólar en el pasaje del metro, además con compensaciones para los estudiantes, ha desatado la furia de quemar estaciones de metro, quemar instituciones, tantos muertos, y bueno, una represión que muchas veces se salió de lo que sería lógico por derechos humanos. Entonces quiere decir de que hay dos niveles de desarrollo en Chile, un nivel macroeconómico con una democracia representativa y un nivel microeconómico que no funciona para todos y que además deja fuera el sistema democrático, deja fuera a muchas personas que no se sienten representadas por él. Yo creo que la constituyente es imprescindible, ojalá se dé. Yo creo que se va a dar además por mayor absoluto representación popular. Recuerdas que hay dos preguntas en lo que va a ser el referendo próximo, y una es si quiere constituyente y la otra es si quiere que sea parte y parte elegidos y parte elegidos por el Congreso, de los mismos congresistas actuales, o por el contrario, todos de elección popular. Yo creo que va a ir por esa línea. La reacción del gobierno de Piñera, por un lado, fue muy represiva. No se previó que iba a crecer tanto, es decir, hubo un manejo de crisis malo. Y por el otro lado, y esto es una crítica al gobierno de Piñera, se intentó decir de que todo lo que existía era malo, el mismo gobierno. Hubo esa situación que se dio de incertidumbre dentro del gobierno porque los encontró fuera de preparación, pues los desestabilizó, y Piñera habló
perdona que lo diga, cualquier tontería en su momento y muchas de sus. No olvidemos que desde el primer gobierno de Michelle Bachelet hubo protestas de estudiantes, hubo protestas de transportistas, después en el otro gobierno, en el primer gobierno de Piñera, hubo lo que también empezaron el boom de las materias altas y hubo posibilidad de hacer más repartición social. La Bachelet en su segundo gobierno salió con una popularidad muy baja, a diferencia del primero que había salido espléndida. Entonces es una situación que viene caminando de tiempo. Nos asombra porque era como las erupciones que van dándose en la piel, pero no afloran, y el día que afloran las pústulas, pues ya nos asustamos. Y en Perú escribías que es el ocaso del partido que fundó Alberto Fujimori. Con eso Sí. se termina también una etapa histórica de Perú que empezó hace casi 30 años. Sí, mira, es muy positivo esa situación. Si te das cuenta, en Perú hubo críticas a que en este momento el Congreso es el que es unicameral, es el que más partidos están representados. Partidos que van desde teocráticos como el FREPAP hasta partidos de izquierda. Bueno, la izquierda más radical no llegó en Perú, nosotros tenemos el 3% como límite inferior, nuestro baremo. En el caso de Perú es 5%. Entonces, a pesar de haber sacado 5 diputados juntos por Perú, no salió, perdió porque no llegó al 5%, sacó 4,7%, y los diputados fueron repartidos entre los demás. Los diputados fueron repartidos entre los demás, fueron repartidos entre los partidos que tenían más representación, aplicando la ley de Ohm, que es la misma que tenemos acá en Bolivia, que favorece a los partidos que sacan más votación en detrimento de los que sacan menos votación. El final de este periodo, yo estuve tiempo en Perú durante el boom del fujimorismo, el último boom del fujimorismo que dominaba el Congreso. Llegó a tener más de 2/3, al final ya no los tenía por los desgajes, pero sí tenía mayoría para bloquear todo. Significó primero con Kuczynski, después con Vizcarra, una continua pulseta. Hasta el cierre Vizcarra, del Congreso. Que llegó al cierre del Congreso, es decir, utilizó Vizcarra los recursos que le daba la Constitución para poder salir de esa situación que ya era insostenible. Recordemos que Vizcarra no tiene partido. Él era un invitado a Peruanos por el Cambio, que además también desapareció, y que desapareció, se convirtió en otro partido que no llegó ni a participar en las elecciones. Perdón. Pero él se ha mantenido con una popularidad fluctuante, pero con medidas de saneamiento del aparato estatal, de la corrupción. No olvidemos que todos los escándalos de Odebrecht y de otras empresas, sobre todo brasileras, que abarcaron desde la derecha, no me gusta el término izquierda y derecha, pero bueno, para facilitar al oyente, desde la derecha claro, Alan García, Alejandro Toledo, todos estaban ahí en la... Susana Villarán, que era considerada la izquierda del país, la izquierda democrática, la ex alcaldesa de Lima. Y eso me gustaría tocar un poco, muy cortito, mencionar que sí, en Perú, gracias a que hay una democracia que se afianzó por oposición de la población a Fujimori, y
y por lo tanto trataron de limpiar todo lo negativo de ese periodo. Y ahí yo quiero celebrar al único presidente que ha tenido Perú, que no, después de Fujimori, que no fue nunca inculpado, ni en vida ni después de muerto, de corrupción, que fue Valentín Paniagua, una persona que la conocí personalmente, sumamente sencilla. De familia boliviana. Sí, que le dio una imagen a un Perú tan necesitado en el momento que se escapa Fujimori, tan necesitado de algo que fuera respetable. Bueno, pues en este momento ese periodo ha terminado, el periodo post-Fujimori. Esperemos que no se repitan situaciones parecidas, pero la gran ventaja también de Perú es que a pesar de todas estas situaciones de corrupción, de caídas de gobierno, presidentes detenidos, la economía se encuentra en un estado bien, por lo menos a nivel de macro, y ha repercutido también en el microeconomía, y hay un desarrollo que está funcionando en nuestro vecino Perú. Muchísimas gracias, José Rafael. Nos han quedado dos temas importantes: Venezuela, y también quería hablar de las elecciones futuras en República Dominicana, y bueno, lo que puede suceder con los precios del petróleo por todos los problemas internos que están pasando algunos países productores de este llamado oro negro. El tiempo se nos va. Te quisiera comprometer para dentro de unas 3 semanas volver a hacer estos recorridos. Algunas veces comentamos que en Bolivia tenemos una visión que nos corta la montaña, no miramos más allá de nuestros propios horizontes y no nos damos cuenta la importancia de los sucesos internacionales y su repercusión en nuestra propia política y desarrollo. Así que mil gracias, como reconocido analista con una dimensión internacional y mundial. Te agradecemos muchísimo haberte dado tiempo en esta jornada para poder atender esta entrevista de la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz. Yo quisiera, solo como si ya cerrar, en primer lugar, darte las gracias por la invitación, a los oyentes por la paciencia, y sobre todo el afecto que tengo contigo y que he tenido con tu familia de muchos años. Huáscar, tu hermano, fue precisamente mi primer amigo paceño, así que les tengo muy reconocido, y por supuesto a ti te tengo un gran respeto como uno de los cerebros más pensantes. Gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Te volveremos a molestar. Muchas gracias. Es un placer. Gracias a ti. Hasta luego. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Como se dan cuenta, este año, que en el horóscopo chino es el año de la rata, después de haber vivido el año del cerdo, que se supone es un año más de prosperidad, este año que ha empezado de acuerdo a ese propio calendario a fines de enero, se anuncia como un año muy turbulento para el mundo, para nuestra región y probablemente para nuestro propio país. Vamos a dar un pequeño corte musical con una pieza característica de Fidel Torricos, este gran autor chuquisaqueño, recordando Destacamento 111, y volveremos con un breve resumen de las noticias internacionales que se han producido en estas últimas horas.
Eso, atención. ¡Dir! ¡Compás! ¡Ar! Artículo 2 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. Son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento los que firmen como autores una publicación, los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas y los editores. El periodismo no se improvisa. El periodista necesita vocación. Daniel Samper, periodista colombiano. Y en el resumen de las noticias internacionales,
Una vez más vamos a volver a Siria, con todo el dolor para comentar la información que viene desde la ONU, cuando Naciones Unidas ha pedido un alto al fuego urgente y alerta sobre la horrible crisis de casi 1 millón de desplazados en Siria. Como alguna vez he comentado, he estado en esos campamentos de desplazados y aunque la situación de los refugiados en Turquía es diferente a la situación de los refugiados en campamentos en el Líbano, ahora hay un problema adicional que es el mal tiempo y la cantidad de personas que han sido sacadas de Ibidrin y del territorio cercano a Alepo, que quiere ser nuevamente reconquistado por las tropas de la dictadura de Bashar al-Assad, están provocando una crisis inusual. Están traumatizados y obligados a dormir al aire libre con temperaturas gélidas porque los campamentos están llenos. Las madres queman plástico para mantener calientes a los niños. Los bebés y los niños pequeños mueren a causa del frío, relata Lowek en un comunicado. Según ha explicado, la violencia en el noroeste de Siria es indiscriminada y los centros de salud, las escuelas, las zonas residenciales, las mezquitas y los mercados se han visto afectados. Y también continúa la situación crítica en Libia. La Unión Europea ha anunciado que creará una misión para bloquear la entrada de armas a Libia. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron crear una misión naval que contará con apoyo aéreo y terrestre con el fin de hacer cumplir el embargo de armas en las fronteras libias. Recordar que desde la caída de Gaddafi, este país árabe del norte africano no logra una estabilidad y muchos de los migrantes que mueren en las aguas turbulentas del mar intentando llegar a las costas de Italia son justamente personas que tratan de huir de Libia. Los temas que todavía continúan, ya son varios años que estos países están sufriendo situaciones de crisis humanitaria enormes y el sistema internacional no ha sido capaz de ayudar a encontrar una solución. El tiempo se nos ha ido. Quisiéramos recordar que la próxima semana, lunes de carnaval, no emitiremos el programa Detrás de las Montañas. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente el lunes 2 de marzo. Y quisiéramos despedirnos con una tonada carnavalera, un bailecito, también a cargo del piano de Fidel Torricos, este gran compositor chuquisaqueño, y que podamos encontrar en esta selección de bailes chuquisaqueños. Con eso cerramos nuestro programa y nos despedimos, como les digo, hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias por su atención. Para ti, mi Sucre, esa primerita. Que no
Navegamos y navegamos. Soy Inés